Hola familia mágica, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí a la Arboleda de Caldeo. Yo soy Caldeo, que ya me conoces de sobra, y en esta ocasión te traigo una pequeña review de este libro de Nigel Pearson, que es Word Kuning. Bien, recientemente adquirí este librito de Nigel Pearson. La verdad es que hace tiempo que me gustaba, que había oído hablar de él. Tengo otros libros de Nigel Pearson y me parece que es un buen autor. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en según qué cosas, pero la verdad en general es un buen autor y yo creo que es un autor que debería de conocer toda aquella persona que esté interesada en el mundo de la brujería, sobre todo en lo que es la brujería tradicional. Tiene buenos libros y buenas aportaciones. En general, Nigel Pearson, para los que no lo conozcan, es un autor que lleva casi 40 años, más de 35 seguro, en el mundo de la brujería, practicando brujería tradicional, sobre todo el folclore, trabajando con el folclore de su tierra. Él es de Inglaterra y tiene varios libros que podéis buscar en internet. Sus libros más famosos quizá pues son Trading the Mill o Blackthorn Whitethorn, que si no me equivoco es algo así como Endrino y Espino Blanco. Sí, Endrino y Espino Blanco. Y esos son los libros que yo quizá tengo más referencia, aunque tiene otros libros que podéis leer y seguro que podéis sacar mucha información. Bien, este libro en concreto tiene sus luces y sus sombras, como cualquier libro y como cualquier autor. Tiene más luces que sombras, ¿vale? Ya os lo adelanto. Hay una cosa que me gusta, que es que este es un libro reversible. Hace tiempo que no veía yo un libro reversible, porque está el interior de este libro, lo que contiene, son dos tipos de información diferente, complementaria, pero diferente. Es un libro que trata sobre el folclore de las hierbas y por un lado, por este lado, pues por ejemplo, que es la cara principal, tenemos lo que es a folk medicine herbal, es decir, la medicina de las hierbas, y por el otro, cuando le damos la vuelta, tenemos a folk magic herbal, es decir, esas hierbas de las que él nos habla al principio de manera más fitoterápica, pero bueno, no fitoterapia, no quiero decir fitoterapia, sino de uso de las hierbas más tradicional. Luego él hace una aportación a esta información que él recibe, ahora os explicaré un poquito si queréis la historia del libro, y hace ese aporte para explicar la parte mágica de esas hierbas. En el propio libro, Nigel Pearson explica que él estaba trabajando pues, con su coven, y una de estas personas con las que él trabajaba tenía un contacto de cierto aquelarre familiar que residía también allí mismo en Inglaterra, pero más hacia la zona del sur de Inglaterra. Y esta familia tenía información y tenía unas recetas de al menos, que se habían conservado al menos en 3 generaciones. Eran unas recetas que hablaban sobre todo de lo que era no la magia herbal, sino lo que era la práctica de las hierbas, ¿no? Tenían recetas herbales relacionadas con la salud. Y entonces él consigue estas recetas y con los años él dice que estas recetas que recibe se las queda de manera para él, para uso personal, pero que al final las deja como durante un montón de años en un cajón sin mirarlas, y más adelante cuando él consigue una formación más técnica, más científica, digamos, en cuestión de fitoterapia y plantas medicinales, pues él revisa un poquito estas recetas que él recibe y finalmente con los años pues al final decide publicarlas en este libro. Con lo cual aquí tenemos un libro que esto es realmente, según explica él, tenemos que creérnoslo, realmente es testimonio, es patrimonio de la tradición, del folclore de la zona del sur de Inglaterra. Entonces, me parece que es una muy buena aportación para el resto del mundo hacerlo público, porque nosotros nos podemos enriquecer muchísimo de estas recetas. Sí que es cierto que aquí yo tengo un choque de paradigmas, porque sí que es cierto que, claro, yo tengo formación científica en plantas medicinales, ¿no? En fitoterapia, entonces choco un poco con las recetas tradicionales que creo que deben ser revisadas, sobre todo desde un punto de vista moderno. Entonces, para mí, esta parte quizá no es tan importante, lo que es el tema de la medicina herbal no es tan importante porque seguramente, no lo he revisado bien, pero él mismo lo explica, que incluso hay algunas nomenclaturas científicas que han cambiado, que son diferentes, o que a lo mejor usaban ellas en su grupo familiar, que ahora para usarla para el resto no es del todo, aunque él explica que ha utilizado muchas de estas recetas y que le han funcionado. De manera que esta primera parte del libro
que es la zona medicinal de la medicina de las hierbas. Hay que cogerla un poquito con pinzas y siempre si podéis contrastarlo con estudios más recientes. ¿Significa eso que no funciona? No, no, por supuesto. O sea, hay una parte de la medicina tradicional con hierbas que funciona, y eso es así. Pero cuando se trata de usos pues, más internos relacionados con la salud, yo aconsejo siempre coger un poquito con pinzas. He mirado yo algunas recetas y la verdad es que no me han parecido nada fuera de lugar. O sea, que realmente me han parecido buenas recetas. Pero no significa que todo el libro o toda esta parte del libro de la medicina herbal funcione igual. Así que es una parte que tenemos que coger un poquito con pinzas. Este libro, veis que es de un tamaño muy pequeñito, reversible, que esto me gusta. Es de tapa blanca, aunque hay otras versiones más. Hay una versión muy bonita que es como un verde oscuro, que es muy muy chula, a ver si la pudiera conseguir. Es un libro que está creado para ser un libro de consulta y de bolsillo, para que tú te puedas llevar, porque realmente llevar en el bolso, en la mochila, donde sea, y consultarlo en cualquier momento, porque realmente la información que nos da está muy estratificada. Es una información muy directa, hay muy poca explicación de cada cosa. En el apartado de las recetas medicinales, por ejemplo, lo que tenemos es prácticamente directamente las recetas. O sea, el nombre de la planta y un poquito de información y las recetas directamente. Entonces, es muy práctico, muy directo. Y eso es muy bueno, porque a veces los libros que es con mucha parafernalia pues suelen ser más grandes, no te los puedes llevar no son tan portátiles y como que molestan un poco más. Pero este es mucho más directo. Y luego, como os comentaba, le dábamos la vuelta al libro y teníamos la parte de la magia. Sí que es verdad que Nigel explica que a él le llegaron estas recetas, pero que no... estas recetas de salud, digamos, ¿no? De medicina herbal, pero nada más. No le han llegado nada relacionado con la magia. No sabe ni siquiera si ese grupo familiar utiliza estas hierbas a nivel mágico o no. O sea, nos podemos imaginar que sí, si son una clave de brujas familiares, ¿no? Con al menos, él explica que esas recetas llevan al menos 3 generaciones, porque ve estilos de escritura diferentes, letras diferentes, y entonces utilizan verbos diferentes, entonces se ve que hay una intervención al menos de 3 personas que han escrito las recetas, y como es una tradición familiar que se va pasando de uno a otro, pues él cree que hay al menos 3 generaciones detrás de estas recetas, con lo cual esto es un tesoro. Solo por eso, aunque hoy en día a lo mejor estén más desactualizadas o no, pero solo por eso ya es un tesoro que nos ha llegado a nosotros gracias a Nigel Pearson y a esta editorial, que es editorial... no, ahora no recuerdo la editorial, a ver si la... creo que era Troy Books, puede ser, o algo así. Troy Books, es Troy Books, sí, porque ahora no veía bien el simbolito. Troy Books es la editorial de este libro. Fue la edición... fue en 2019, aunque en 2018 ya tenían los derechos del libro y fueron publicados después al año siguiente. Entonces, lo que nos trae la editorial y Nigel es un auténtico tesoro, aunque a lo mejor hay alguna receta que haya quedado un poco desactualizada. Pero solo por tenerlo y es oro. Lo que os comentaba, no recibe él la parte mágica de las plantas. Sabe que seguramente la tienen, pero él es la aportación que hace al libro. Él ha cogido estas mismas plantas de las que habla esta aquelarre familiar y ha añadido la parte mágica, también igual de directo, igual de claro, para que pueda ser un buen libro de consulta. Lo bueno que tiene en la parte de folk magic, ¿vale? Es la magia tradicional que él practica. Lo bueno que tiene es que, aparte que al principio te hace una pequeña introducción sobre cómo podemos utilizar las hierbas, porque obviamente hay hierbas como el acónito, que hay una que es venenosa, que lo que es el límite entre la dosis terapéutica o dosis mágica que podríamos utilizar y la dosis letal es súper fino y nos podría hacer realmente daño. Él explica diferentes formas que podemos utilizar las hierbas, porque cuando pensamos en utilizar las hierbas, ¿qué es lo que pensamos? Infusiones o pociones, inciensos, o vía tópica, vía interna, y todo esto al final, según qué plantas, sobre todo las venenosas, nos pueden afectar a nuestra salud, pero sin embargo pues él añade pues otras herramientas como pueden ser los saquitos de poder o las muñequitas. Las muñequitas, pues los muñecos en los que pues nosotros cosemos con forma humana y dentro les metemos las hierbas. Entonces esto es bueno porque te hace recordar que el uso de las hierbas que le damos normalmente va un poco más allá. Y va bien hacer esta aclaración, sobre todo para luego cuando nos enfrentemos a esas hierbas que son más venenosas. Entonces, la parte, como os comentaba, es una parte añadida por él. Lo bueno,
que también lo que él ha añadido, se notan muy bien las dos partes, porque en la parte que él ha añadido hay una explicación normalmente mitológica. Por ejemplo, aquí en el Acónito, que es la primera, nos habla un poquito pues, sobre la diosa Hécate, la relación con la diosa Hécate, cómo se formó el Acónito. Con la Grimonia también nos habla un poquito ya de la mitología griega. Quiero decir, se nota que él ha añadido esta parte porque hay un poquito más de explicación. Muy poquito, ¿eh? Hablamos de... Claro, fijaos que lo que es el Acónito es esta página, no sé si lo veis bien, y la primera de aquí, y esto, y ya está. Y nos da unos puntos clave sobre los dominios que ocupa esa planta, para que nosotros podamos trabajar con ella. Que luego te interesa, quieres profundizar más, pues oye, al final de esta parte mágica te da cierta bibliografía, donde incluye libros no solo suyos, sino también, por ejemplo, de Jen Magari, que también es muy buena, una autora de brujería muy buena, y muchos otros autores, ahora no recuerdo así, pero sé que estaba Jen Magari, y había otro que yo tengo algún libro de él, ahora os lo digo, David Conway, por ejemplo, Paul Hudson y los suyos de Schulke, Daniel Schulke, ¿vale? O sea que hay autores de ámbito brujeril, ¿vale? Que están aquí incluidos y que él nos los recomienda sus libros, aparte de los suyos propios, ¿vale? Es lo que os comentaba, si después vosotros queréis ampliar en esa planta, pues te recomienda que vayas a otros libros o que vayas a ampliar tu información en otros lugares, ¿vale? Pero lo que él te da aquí es una guía rápida. Por ejemplo, tienes un problema en el trabajo, en la familia, en el amor propio, lo que sea. Pues dices, ostras, ¿qué planta me podría ir bien? Pues vas aquí y buscas. Y puedes encontrarla y entonces ahí las plantas, punto por punto. Cosas buenas de este libro, pues lo que os he comentado, es portátil, es claro, él explica muy bien que no se hace responsable del uso que tú le des a estas plantas, que es solo a nivel informativo, te explica que hay algunas cosas que están desactualizadas en la zona de medicina herbal, eso es bueno, ¿vale? Que te avise de esto para que tú ya vengas y leas el libro con otros ojos. Hay información preventiva, digamos, eso es bueno. Es portátil, las dos caras están bien diferenciadas, son claras, hay buena información, sobre todo la parte mágica que he leído es buena información, ¿vale? Y la tapa blanda también es muy bien, el tamaño es perfecto para ser un libro de bolsillo, muy fácil. Cosas en contra, bueno, y aparte la información es oro, ¿vale? Teniendo en cuenta de dónde viene. Cosas en contra, yo creo que se podría ver cosas que no entiendo. En la parte mágica, por ejemplo, hay algunas plantas, empezando mira, por el Acónito, hay algunas plantas que tienen el dibujito y la explicación y luego otras que no, que está todo vacío y es como, bueno, ¿por qué me das un dibujito del Acónito? O yo qué sé, de lo que sea, a ver si encuentro otro dibujito por aquí, del Acónito o del Romero, por ejemplo, que hay otro dibujito, y no me das un dibujito de la Grimonia, o de la menta, o del ajo, es como, me parece muy, muy aleatorio, ¿no? Vas viendo dibujitos de vez en cuando por ahí desperdigados, y es como, bueno, si pones algún dibujito, pues ponme dibujitos de todas las hierbas, y así, pues le echas un ojo y queda un poquito con un toque más mágico, la verdad. Otra cosa que no me gusta es el tema del índice. El índice solo es un índice alfabético y ni siquiera salen todas las plantas, quiero decir, solo sale un índice por A, B, C, D, F, G, H, A hasta la Z. Bueno, hasta la Y en este caso. Con lo cual, si realmente tú quieres hacer un libro de consulta, iría bien aquí en vez de poner A, B, C, D, es como, a ver, la Grimoni es una A, empieza por A, pues voy a la A, que empieza en la página 15, pero acaba en la 20 y pico. Bueno, tienes que ir hasta que encuentras la Grimonio o la que sea. Entonces creo que no hubiera costado nada poner planta por planta, porque así desde directamente el índice tú vas aquí, página tal, pues vas directamente a la página. Creo que es mucho más ágil que no ir por letra del abecedario, ¿no? Segundo hándicap en este caso, pues que no hay un índice por uso, pues lo que os comentaba, ¿no? Si yo ahora tengo un problema en el trabajo, para saber realmente qué planta me puede ayudar en el trabajo, tendría que ir mirando desde la A a la Y
a ver qué planta tiene un uso que yo pueda utilizar en ámbito laboral. Y creo que sería, ya que es un libro que él intenta que sea ágil y de consulta, pues el índice tendría que estar un poquito mejor estructurado y mejor planteado para aquellas personas que quieren buscar no solo por nombre de planta, sino también por objetivo o por, pues por eso, ¿no? Por lo que necesiten en ese momento. Si yo necesito el amor, pues iría aquí, pues la L, love, plantas de love, lo que sea. Y entonces voy mirando y tal. Entonces, si le tuviera que poner una nota, a mí no me gusta poner notas a los libros, pero bueno, si le tuviera que poner una nota, pues yo que sé, le pondría un 8 bien, ¿vale? Aparte de estas cositas del índice y tal, yo creo que está muy bien explicado, el contenido es muy bueno y creo que puede ser un libro perfectamente de cabecera o que te lleves tú siempre en tu mochila, en tu bolso, en donde sea. O incluso en el coche, tenerlo en el coche por si necesitas consultarlo, lo tienes ahí. Yo tengo algunas cosas en el coche. Entonces yo le pondría un 8, creo que es bastante bueno. No le doy más, primero no le doy un 10 porque el 10 es la perfección y no le doy un 9 por esas pequeñas cositas del índice que creo que enlentecen lo que es la lectura o la búsqueda dentro del libro. Entonces, lo que os decía, si tú lo que quieres es un libro ágil y de consulta, tienes que mejorar un poquito las opciones de búsqueda. Y nada más, chicos y chicas, aquí tenéis a Wordtuning de Nigel Pearson. Espero que os haya gustado y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!